Bien, ¿me escuchan? Sí. Bien, gracias. Vamos a proseguir adelante con lo que estábamos realizando, el terminar con ese problema que estábamos llevando a cabo. Y hay una cosa de una vez antes de que se me vaya a pasar, después se me olvida. Ya les había enviado por ahí pues los resultados, únicamente resultados de cada uno de los problemas o de los casos que teníamos, ¿sí? Esos son los resultados y como les pongo ahí, sí hay una pequeña, muy ligera diferencia cuando se toman una, dos, tres o no se toman decimales posteriores al entero. Sin embargo, esa diferencia, cuando yo lo reviso, yo la tengo contemplada. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es sacar una con números enteros y sacar una máximo con 4 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de los valores que ustedes muestran está entre esos dos extremos, pues lógicamente que, vamos, sé que puede estar bien por la lógica que llevaron a cabo para resolverlo, ¿sí? Entonces, sí, saco yo para mis propósitos personales, saco un máximo, un mínimo, y en base a eso, ¿sí? Un valor exacto, un valor exacto que son 100 dígitos, y un valor, digamos, en el otro extremo que vienen siendo con 4 dígitos. Cualquier resultado correcto va a estar entre esos dos extremos. Bien, Disculpe, yo tengo una duda sobre el ejercicio que estábamos haciendo. ¿sobre qué? El ejercicio que estábamos Ah, haciendo en la clase a ver, pasada. vamos viendo ahorita, déjame ponerlo porque todavía no lo terminamos. Espere, profe, antes de que siga con el ejercicio, yo tengo una duda de las respuestas que mandó de los problemas. Sí, En el ejercicio 2 creo que tomó una eficiencia del 75% y era del 85%. Y eso modificó sus resultados con el de nosotros. no sé, déjame checarlo. Espera, déjame tomar por aquí una nota en mi celular para que me acuerde, pero si es así, pues yo lo considero o lo modifico porque hay dos valores, uno de 75 y uno de 85. Uno de 75 que está relacionado con un concepto y uno de 85 que está relacionado con la eficiencia. Entonces, dependiendo de cómo los tomes, puede ser que sea correcto o incorrecto, pero eso yo lo verifico, ¿sí? Pero si lo ves, si lo revisas bien, por ahí están los dos valores incluidos. Un valor que corresponde a 85 y un valor que corresponde al 75, no propiamente el 75, sino es un 75 por un 25% que tiene de algo, ¿sí? Entonces tomas el complemento si te hablan de algo positivo, o tomas el puro 25 si te hablan de algo negativo. Pero sí, yo de todo modo considero y lo vuelvo a revisar para nada más para asegurarme de esos dos valores. Pero sí están plasmados en el mismo descripción del problema, están plasmados los dos valores, uno de 75 y uno de 85, ¿sí? Nomás que el de uno de los dos, no recuerdo cuál de los dos, no está como 75 como 85, sino que tienes que sacar el complemento por la descripción del problema. Ah, ok, de acuerdo, profe. No, quería comentarle que yo sí pensé que lo había tomado mal, pero no Sí, sé no, si... yo tomo lo checo, yo tomo lo verifico, ¿eh? Sí, gracias. Y yo tomo lo verifico, pero también verifica esos dos valores para que veas si están incluidos como deben de ser. Yo lo checo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Cuál es la duda que tienes con respecto al problema? Es que nos había parecido que eran como 5 estaciones, creo, en lugar de 4, lo que daba teóricamente. Sí, Pero así. los primeros dos, o sea, antes de llegar a las 4 operaciones que duran el mismo tiempo, o sea, la acumulación de esos tiempos es la misma. No sería, es esto, o sea, que esas 4 operaciones que se hacen en 12 segundos no se hacen en una sola estación. Y esas serían Sí, 4 estaciones. no, si cabría el tiempo, sí, por supuesto. Híjole. Pero eh, sí cabe porque son 48 segundos de 50.4. si mal no recuerdo, y ahorita ayer voy a poner aquí, creo que era la estación número uno. Si mal no recuerdo, nada más era una sola tarea. La primera, ¿quién me va diciendo, por favor? Y vamos haciendo la cuenta rápidamente. Ya nada más estas 3 columnas, las restantes ya no. Alguien que lo tenga por ahí, lo que habíamos sacado, por favor. 5.4.
¿Perdón? ¿Es el tiempo de la tarea 5.4? No, la Ah, tarea, no, el 50, tiempo de perdón. dímelo. 50. 45. Bien, 45. Si era el tiempo que teníamos que cumplir y llegar a, creo que era 50.4. Entonces, eso es lo máximo que tenemos que asignar ahí. Entonces, siendo ahí, tenemos entonces 5.4 que eran inactivos. ¿Sí? Ninguna de las siguientes operaciones, si mal no recuerdo, porque era nada más una. ¿Cuál era? Ahorita lo podemos revisar La rápidamente. D dura La de 50. 50. Quiere decir que nada más teníamos 0.4 inactivos. No podemos meter nada ahí. Y luego teníamos la siguiente operación o estación. Eran cuatro, me parece que eran cuatro tareas. ¿Me las La pueden B, decir? la E, la C y la F. B, E, C y F. ¿Me dicen los valores, por favor? 11, 16, 9 y 12. De la E eran 16. Ah, no, de la B, 11. De la No, E, la E, E 16. No, no son recuerdo. 15. Creo que no había ningún 16, no recuerdo bien. Ah, Es 15. 15, es que, perdón, ese pensé que era un número. Ah, ya. 15. 15, luego Ah, la C, 9, la F, 12. 12. Bien, entonces aquí teníamos 11 menos 50.4, te da 39.4. Luego 39.4 menos 15 te da 24. 24.4. Luego 24.4 menos 15.4. 9, pues no hay mucho problema. 15.4 y luego 15.4 menos 12, pues 3.4. 3.4. Hasta ahorita vemos que no hay manera de incrustar una de las siguientes operaciones. Por ejemplo, esta no la podemos incrustar aquí. Imposible. Estas las podemos incrustar, pero esta no la podemos incrustar aquí, imposible. Pero veremos ahorita con la siguiente. En la número 4, ¿cuántas tareas teníamos? G y H. No, no eran más. Y J. Los tiempos, 12, 12, 12, 8. sí, creo que estos eran iguales, 12, 12 y 8. Entonces aquí teníamos 50.4 menos 12 son 38.4. Sí, 38.4 menos 26. 12 son 26.4 menos 12, 14. 14.4 menos 8, pues 6. son 6.4. Pues viéndolo así, 6.4, nada más nos queda una sola operación. ¿Cuál es? H, I, J, la K. ¿Qué K. tiempo tenía la K? 9. 9. No podemos meter esta de 9 aquí, imposible. Vamos a tener aquí 41.4 segundos. Si este valor fuera menor a 6.4, por supuesto que sí lo podríamos meter aquí. Pero pues 9 no cabe dentro de 6.4. Y lo veíamos nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos el gráfico, ¿sí? Cuando hacíamos el gráfico con cada una de las 5 operaciones que habían salido de manera real. O sea, de manera teórica, por supuesto, de manera teórica habíamos sacado que eran eh, cuatro, cuatro estaciones. Sí recuerdo esto. Eran 4 estaciones, pero esto nos lleva a decir que la manera real, lógicamente nos lleva a que no podemos tener 4 estaciones. ¿Cuál es la diferencia que encontramos? Pues simplemente es que esta diferencia del poco tiempo que tienes aquí de esos 2.6 segundos, es por ello que a veces nos podemos, de manera teórica, tener un resultado que es hasta cierto punto irreal, pero al menos tenemos una referencia, ¿sí? De manera real, de manera práctica, nos estamos dando cuenta que también es un método matemático, por supuesto. Nos estamos dando cuenta que no podemos tener pues 4 operaciones. ¿En dónde dices que ahora, con estos datos, en dónde dices que sí podríamos tener 4? No, ya. Ya me di cuenta que no. Gracias. Bien. Entonces seguíamos y nos faltaba esto, que ya lo teníamos, creo que la número 5. Ya, esto, ahí estaba ya listo. La eficiencia. De acuerdo a la eficiencia, de cómo podemos obtener la eficiencia, y por ahí tenían algunas fórmulas, pero de manera práctica, ¿cómo podemos obtener la eficiencia? Miren, ¿cuánto tiempo tenemos en total de todas las actividades?
En la primera hoja lo tienen, sumen todos los, es más, ni lo sumen. 195 segundos. Ok, 195 segundos. Y tú dices, tengo 195 segundos. Ahora dices tú, ¿cuántas operaciones tienes? De manera ya práctica como lo vimos. ¿Estaciones o operaciones? Pues operaciones, estaciones siguen siendo la misma, pero esas, cada una de ellas, ¿cuánto tiempo se supone que deberíamos de involucrar? Máximo 50.4. Entonces nosotros podemos tener aquí una proporción entre el tiempo total con respecto al tiempo que se le asigna o que se le debería asignar a cada una de las 5 operaciones. 77.38. 195 son 5, 4, 20 y nos damos 25. Ok, ¿esto nos da cuánto? 77.38. Ok, 77.38%, que es la eficiencia. El complemento, o sea, el complemento menos 100, simplemente va a ser bueno, el complemento va a ser en el punto número 7 que podemos nosotros evaluar esa solución. ¿Qué significa? Pues simple y sencillamente que una eficiencia de ese valor de 77.38%, indica, por lo tanto, el complemento indica un desbalance todavía, indica un desbalance de lo que vienen siendo pues los 100 menos los 77.38. 22.62. Okay, 22.62%, y entonces ese 22.62% es el desbalanceo. Ahora, ¿qué significa el 22.62% de desbalanceo? Pues en esta misma proporción son las oportunidades que todavía existen, que nunca vamos a llegar al 100%, pero sí nos podemos acercar mucho más. Significa que todavía tenemos un 22.62% de posibilidades de poder hacer mejor las cosas en cuanto a balanceo de este problema que tenemos ahí, ¿sí? ¿Cuántos? Ahora, hay un tiempo inactivo total. Sumen todos los tiempos inactivos que tienen y váyanmelos diciendo, por favor, y ahorita sacamos cuál es el tiempo inactivo total que representan esta cantidad también en porcentaje. Por aquí quedaban tiempos inactivos. Nada más vayan dándome los últimos tiempos inactivos que tienen. .4 5.4 5.4 más más 0.4 Sí, ahorita no nada más me acuerdo de esos. 3.4 6.4 y 41.4. Ok, ¿cuánto les da eso, por favor? 57. 57. ¿Qué son? Segundos. Segundos. O sea, tenemos nosotros todavía un tiempo inactivo total de 57 segundos. Ahora bien, sabemos nosotros que lo equivalente al tiempo que utilizamos por pieza, ¿de cuánto es? Pues si son 50.4, ¿qué significa esto? Que por cada ciclo, yo puedo todavía, y así lo ve la empresa, por cada ciclo, o por cada minuto, o por cada 57 segundos, yo podría haber sacado una pieza más. Y así lo ve la empresa. Si ustedes esto lo llevan a un periodo de 8 horas de trabajo, que 8 horas son 480 minutos, fíjense bien, aproximadamente cuántas piezas, si no existiera este tiempo, cuántas piezas se podrían sacar en ese turno de 8 horas. Pues más o menos la misma cantidad y un poquito más, ¿sí? Más de 480, hagan la división. Véanlo ustedes.
Más que en uno tenemos minutos, en otro tenemos segundos, pero pues es muy sencillo, dividan los 57 entre los 60 y después multiplíquenlo o dividan con respecto a los 480 minutos a ver cuántas piezas les da en realidad. Profe, me perdí un poquito. ¿Por Sí. qué sacó esos tiempos inactivos? Porque, mira, realmente el que yo esté aquí obteniendo ciertos resultados no es porque los tengas que sacar en la realidad. Simplemente para mí significa que de todo lo que estamos haciendo ahorita, estos tiempos inactivos vienen siendo lo equivalente voy a ponerlo de esta manera, ¿sí? Tú tienes por aquí el tiempo ciclo, el tiempo tacto, etcétera, y tienes por aquí los valores de cada una de las operaciones, ¿sí? Los que sean. Significa que esa sumatoria, esto es todo lo que tú no estás aprovechando, porque ese es el significado, que tú no aprovechas al 100% el tiempo que tienes disponible, ¿sí? Que estás haciendo un uso inadecuado de los recursos. Te lo voy a poner muy fácil, mira. Voy a tomar un turno de trabajo, estos 480 minutos. Vamos a suponer, se los dije en una ocasión, tú eres dueña de un taxi, pero tú no lo manejas. Y tú dices, yo nada más quiero que trabaje un turno. Y el turno es de 8 horas, 480 minutos, ¿sí? Ahora, ese taxi que es tuyo, ¿te gustaría a ti que trabajara cuánto? De los 480 minutos, ¿cuánto en el sentido que a ti te gustaría y que quisieras que trabajara, cuánto quieres que trabaje? ¿Media hora, una hora, 5 horas o 6 horas? ¿O las 8? ¿Acaso no es lo que buscas una utilidad? Lo más que se pueda. ¿Cuánto es lo más que se pueda? Lo más que se puede es que trabaje las 480 minutos. O sea, que si este es un turno, por ejemplo, que lo trabaje los 480 minutos. Pero lógicamente que por ahí hay algunas cosas que son esas ineficiencias, ¿sí? Y una de ellas es, por ejemplo, un tiempo muerto de andar buscando en toda la ciudad, andar buscando pasaje. Mientras tú no cargues pasaje, no estás generando ningún ingreso, pero estás gastando. Lógicamente que tú tienes que manejar en la realidad que hay circunstancias que en ocasiones, que son las ineficiencias, que no te permiten sacar más producción, pero que de antemano, si tú tuvieras ese taxi y dijeras, oye, pues resulta que, y le pones ahí, por ejemplo, el taxímetro y ves que en realidad el tiempo útil de los 480 minutos fueron 200. La primera pregunta que te va a surgir, oye, ¿y entonces en qué se te fueron los 280 minutos restantes? Y tú dices, yo puedo, si yo fuera tu chofer, yo te diría, ay, es que, pues es que las llantas están muy desgastadas y se me poncharon dos y se tardaron mucho. Pues ya tienes la alternativa de ofrecer una opción de reemplazar los neumáticos, por ejemplo, que es uno de muchísimos ejemplos que pueden existir. Pero esta sumatoria del tiempo inactivo total es aquel tiempo que tú tienes ahí, mira, es en las industrias, es esto. Tú tienes una máquina que normalmente puedes trabajar un turno, pero sabes bien que la máquina ahí está las 24 horas, disponible para cuando tú la ocupes. ¿De qué se trata? Pues de llenar esos otros dos turnos con proyectos para que sea redituable el tener esa máquina, para que su retorno de la inversión sea más corto. Puedes encontrar muchas razones, ¿sí? Y en los sistemas de producción tú tienes que buscar que estas ineficiencias pues se reduzcan al mínimo. Y cuando trabajes y que te pregunten acerca de una oportunidad de mejora, siempre va a existir esto y esto es en lo que tendríamos que enfocarnos. Déjame ver en qué no estoy utilizando bien los recursos. Alguien me preguntaba en la ocasión anterior, en la clase anterior, es que eso que estamos viendo, yo le doy este giro y es lo mismo. Pues sí, es lo mismo, ¿sí? Nada más que lo que estás haciendo no es ninguna mejora. Lo único que se está haciendo, digo, para quien me está escuchando, digo, ya sé quién es yo, pero me está escuchando. Lo único que estás haciendo es evaluar el estado actual. O sea, ¿cómo estoy el día de hoy? Ah, mira, el día de hoy hago un recorrido de todo este ciclo del producto, de suministro del producto. Lo hago en, no sé, 35 minutos.
pero por ahí dentro del análisis de todas las actividades, que fue donde se enfocó, dices, ay, mira, es que esta actividad de que se para ahí para tomar agua cada que he hecho un viaje, pues mira, a lo mejor la puedo eliminar. La eliminas y entonces ese recorrido de 35 minutos se convierte en un, no sé, 33 minutos por ciclo. Esto ya representa una mejora y esto es lo que tú buscarías establecer como una mejora de forma futura, en el estado futuro. Yo hago hoy una evaluación de cualquier situación y este es mi estado actual. Que estoy bien, que estoy mal, no me importa. Yo quiero saber cómo estoy el día de hoy. ¿Para qué? Pues para saber qué puedo hacer y buscar un estado futuro que me dé mayores ventajas. Esto es lo que representa las oportunidades del estado futuro. En porcentaje es esto, en segundos es esto, en cantidad de actividades, pues dices, simplemente son tiempos muertos, ¿no? No hay otra manera en que lo podamos nosotros deducir, ¿sí? Esa es la razón de, al menos personal, de por qué tenemos, que es algo adicional a lo que son los problemas, a lo que es un sistema, de ver el sistema completo y decir, oye, y ese tiempo inactivo total, ¿de cuánto es? No, pues, ¿y para qué me sirve? Ah, no, pues te puede servir para muchas cosas. ¿Cuáles? Ah, mira, aquí tienes algunas. Pero estas que se me ocurren a mí, a ti se te pueden ocurrir 5 más o 10 más. Y a otros de los compañeros se le pueden ocurrir 10 más o 15. Y a alguien no se le puede ocurrir ninguna. Sin embargo, ahí las tienes tú disponibles para que puedas tú, primero, realizar tu trabajo y segundo, mejorarlo. ¿Sí? Profe, Dime. entonces, bueno, reiterando sobre el mismo tema sobre el tiempo Ajá. inactivo, o sea, nos estaríamos yendo más allá de la diferencia entre solo estar viendo diferentes casos de estudio a aplicarlo dentro de una empresa. A ver, quizás no te capté bien tu pregunta. Mm, Más que nada, saber si, pues, igual es lo que preguntaron, que si es relevante el cálculo de esa parte, que si nos funciona más viendo más casos de estudio o tendría más, forma, pues, viéndolo ya cuando estemos en alguna empresa. Mira, yo se los dije en alguna ocasión, todos los casos de estudio, y así va a ser, ¿eh? Todos los casos de estudio, por ejemplo, que yo se los plasmo, son casos de estudio que no son teóricos, nunca los vas a encontrar en ningún libro, se los dije en alguna ocasión. O sea, son casos de estudio reales, que de alguna forma en alguna u otra empresa los viví o de alguna en otra empresa los experimenté, porque hubo muchos tiempos en que en forma paralela pues andaba yo actuando como consultor, como freelance, aquí o en otros lugares, y entonces pues yo veía mucho tipo de situaciones diferentes en diferentes procesos, y eso simplemente te deja un conocimiento, eso te deja un conocimiento, por supuesto. Ahora, yo les dije, de los casos van a aprender más que de lo que yo les pueda decir aquí al resolverlos. De los exámenes aprenden más que de lo que podamos aquí, que de lo que yo les pueda platicar. Digo, todo va de la mano, por supuesto, pero la idea está en que tú no te quedes nada más como en muchas materias, y yo es una queja que tengo, donde te digan, ah, mira, vamos a hacer un estudio estadístico, ah, mira, tienes todos estos datos, acomódalos aquí, te lo voy a poner de otra manera, tienes todos estos datos, acomódalos, ah, bueno, mira, ahora, hazme, un diagrama como se los puse, hazme un diagrama, o haz una gráfica XR, órale, ¿sí? A ver, aquí está la gráfica, por ejemplo, X, ¿sí? La que sea, ¿sí? Y tienes por ahí montonales de datos, etcétera. Y ya, hasta ahí se acabó. Dime, ¿tiene sentido el que sepas hacer gráficos? ¿Para ti tiene sentido? Pues, eh, ahora sí que solo sería, pues, más conocimiento, ¿no? Pues, ¿qué conocimiento te puede generar? Oye, ¿y si sabes interpretarlo?
pues ya sería otra forma de verlo. Y si después de interpretarlo, ¿sabes? Pero ¿qué no se supone que eso va dentro de lo que te dicen cuando haces el gráfico? ¿Qué te dicen? Por ejemplo, yo te puedo mostrar, permíteme, ahorita te lo voy a mostrar. Digo, sí, sí, hay manera de que es bueno que cuestionen, porque debe de haber una manera en que se les pueda comprobar que realmente este, eh, hay cosas que tienen que ser validadas o tienen que ser comprobadas. O sea, y te digo, al menos conmigo, a mí nunca me ha molestado el que me estén cuestione y cuestione, porque es la única manera en que vamos a aprender, ¿sí? Y además de que vayan a aprender, pues lógicamente siempre va a haber la manera de cómo preguntes, ¿no? Pero por supuesto que si no preguntan, es algo que va a ser contraproducente. Pero, digo, nada más para que veamos, déjame ver. Y lo voy a ver aquí, no me importa, sí. Espera. No importa, ahí te va. Y este es algo que yo he hecho aquí nada más, te digo, ¿sí? Pero bueno, dime, ¿qué sentido tiene el que yo te proporcione todos estos datos y que digas el subgrupo número 1 tiene todos estos datos, el subgrupo número 2 tenga estos datos, y así, etcétera, que tú los acomodes y que finalmente, tú llegues, fíjate bien, que tú llegues a tener que llegues a tener un valor, ¿sí? Que llegues a tener un valor de todos esos datos donde tienes un promedio, donde tienes el promedio de los promedios, que es la X con doble barrita arriba, que tengas una desviación estándar, donde todo eso te lo hace el Excel. Y si no sabes Excel y eres muy bueno en el Minitab hasta te lo pone con colorcitos. El Minitab simplemente es hacer uso de la estadística. El Minitab no es nada, y es bien complicado para entenderlo porque ni en 15 días, dedicándole 8 horas diarias, vas a aprender el Minitab. Cero, o sea, no, 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 así como no lo platican en la escuela, no es cierto. Y quien te lo platica ni siquiera lo ocupó cuando estaba trabajando o cuando estaba haciendo prácticas. Pero el Minitab simplemente es hacer uso de todos los conceptos de estadística, no es otra cosa. Simplemente que el Minitab lo que hace es procesarte todos estos datos y te da valores o te da gráficos, pero no te dice qué hacer con ellos. No te da ninguna alternativa. Simplemente te da un valor como te lo puede dar cualquiera. Y yo lo puedo calcular, mira, por ejemplo, pongo todas las fórmulas que me sé y las pongo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las pongo yo en una hoja de Excel y mira, ahí en el Excel tienes todas las fórmulas que quieras, las estadísticas, ahí las tienes, no tienes alternativa, ¿sí? Yo de aquí puedo sacar, mira, por ejemplo, una cosa que acabo de ver, ¿sí? Y te digo, para que tengan una idea o sea, la gráfica por sí misma no te dice nada, la gráfica por sí misma no te va a decir nada si no la sabes interpretar. Déjame ver por aquí alguna otra cosa. Mm, no te sirve absolutamente de nada, créeme. La gráfica no te dice nada, absolutamente. No te dice nada, simplemente te muestra gráficamente cómo se están hasta cierto punto comportando los datos. Pero cuando tú todos esos datos los transfieres, ¿sí? Los transfieres, por ejemplo, y le puedo poner yo aquí, le puedo poner yo valores, los que quiera, no importa, ¿sí? Con esos datos que tengo, nada más déjame ver para que no se me salga tan raro. Está, ok.
Mira, yo no tengo problemas, o sea, ahora yo te pregunto, ya tienes ahí los datos, ya los calculaste, que mira, no hay problema, ya a mí me los calculó el mismo Excel. Ahora yo te digo, ¿qué significa esta gráfica? Primero, ¿qué significa para ti? Segundo, oye, ¿y cómo la interpretas? Oye, ¿qué oportunidades ves? Oye, ¿y cuál es la viabilidad de estas oportunidades? Para mí, y siempre cuando me tocaba a mí, muchos años que estuve dando estas materias de calidad y de estadística, etcétera, adicionales a las actuales. Mira, para mí, créeme que esto era lo que me importaba. A mí no me importa que hagas el gráfico, eso lo tienes que hacer. Esto lo hacen los operarios hasta sin el Excel. Pero los operarios también te dicen, mira, lo que significa esta gráfica con estos valores, simplemente significa que lo que yo estoy sacando de producción tiene una desviación hacia el límite inferior y que lo puedo yo, fíjate lo que hacen ellos, ¿sí? A eso se les enseña, por supuesto. Imagínate tú que en un bloque metálico, tú vas a hacer un barreno que va desde arriba hasta abajo, ¿sí? Y ellos inclusive en un proceso de maquinado te pueden decir, oye, pues es que si yo veo esto de lado, de perfil, y yo sé que por aquí tengo que hacer el barreno, ¿sí? Y que esto tiene, por supuesto, tiene un diámetro. Y ese diámetro tú lo haces con una broca, ¿sí? Y esa broca tiene tolerancias. Ahora, vamos viendo. Si tú, te voy a poner un gráfico pequeño para que lo entendamos. Si tú tienes que debes de trabajar dentro de estos límites y estás haciendo un barreno, ¿crees que sea conveniente que al inicio puedas estar en el límite inferior y que conforme pase el tiempo, sin hacer cambio de la broca, aunque se vaya desgastando, sea conveniente de que esa herramienta te dure mucho tiempo hasta que llegue al límite, en este caso límite superior? Es posible. ¿Y cómo lo haces? Mira, cuando tú tienes una broca y con esa broca, tú la compras, digamos, en el máximo. El máximo de la broca es el mínimo del barreno. ¿Qué significa en la realidad? Pues significa que esa broca se va a ir desgastando. O sea, cuando está nueva, te da en el mínimo, pero se va desgastando y te va haciendo el barreno un poquito más grande. Aumentándolo con una lupa, te va dando un diámetro más grande. Pero si tú empiezas a trabajar con una broca que también esté en la media, lógicamente que el tiempo de vida va a ser mucho más corto que si trabajas con toda la extensión de las tolerancias. Pero esta es una situación de muchísimas, de miles que pueden existir. Ahorita es porque se me ocurrió decírtelo de esta manera. Pero para mí es mucho más significativo que tú sepas interpretar una gráfica a que la sepas hacer. O sea, hacerla, créeme que no tiene mucho sentido, pero hay ciertos pasos. Primero tenemos que saber cómo se hace y pues después tenemos que saber cómo interpretarlo y ya después veremos pues cómo proponemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí hay muchas cosas que nos quedan muchas cosas pues por aprender, créeme. Lo que veas aquí en cualquier materia, muchas de ellas no es ni siquiera ni lo mínimo, en otras es poquito. Hay de muchas variantes, hay muchas cosas que tenemos que plasmar nosotros, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que tener en mente. Pero en fin, así de que, ¿qué piensas ahora? Pues sí, como usted dice ahora sí que... Sencillo, complicado pues no está difícil, ¿eh? Créeme que mucho de esto es mucha lógica, porque no estamos en una materia, perdón, no estamos en una carrera como medicina, donde es una parte muy esencial el que tú recuerdes toda la parte teórica, ¿sí? Y la otra parte, pues muy significante, que es que tengas que poner en práctica esos conocimientos para detectar una enfermedad, que aquí es lo que hacemos. Tú aquí haces algo y de manera teórica sabes cómo aplicarlo, pero para interpretarlo dices, uy, es lo que hace el médico. Los síntomas los interpreta y dice, ¿sabes qué? Pues creo que tienes esto.
Y para estar seguro, pues hace pruebas. ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros? Pues una cosa muy parecida, pero con fierros, que no hay mucho problema. Allá se pierden vidas. Aquí no, aquí lo peor que puede pasar es que nos corran. Pues, ¿sí? Y así es la situación. ¿Cómo ves? ¿Alguna otra cosa que tengan en mente? Que tengan en mente como, no sé, que tengan en mente como una queja, etcétera. ¿Nada? Bien, ese es un tipo de problemas. Pero, bueno, traten de hacer Profe, esto y dime, tengo una duda. dime. Lo del desbalanceo, ¿a qué se refiere? El desbalanceo, déjame ver, déjame irme otra vez para allá. Ahorita déjame ponerlo. El desbalanceo significa esto, mira. Tú tienes un tiempo con el que tienes que cumplirle al cliente o a tu proceso. Y tienes una serie, nuevamente es la misma gráfica, no hay problema. Es una serie de operadores que tienes. Y habíamos dicho que, por ejemplo, este está muy cargado de trabajo. Y este puede ser que esté totalmente cargado de trabajo. Y este pues tiene más o menos. Y este tiene un poquito más. Y este pues se está riendo porque casi no tiene nada. El desbalanceo significa a esta diferencia que existe entre las cargas de trabajo de cada uno de ellos. Esto es un desbalanceo, ¿sí? ¿Cuándo lo consideras un balanceo? ¿Bueno o malo? Cuando todas estas estuvieran, haz de cuenta, no importa dónde, que estén, por ejemplo, ocupando este espacio, que todas tengan la misma carga de trabajo, por supuesto, y si esto se diera, que todas tuvieran la misma carga de trabajo, estaríamos hablando de una eficiencia exacta del 100% y de un 0% de desbalanceo, ¿sí? Estaríamos hablando en el sentido óptimo y óptimo de que habría cero tiempo inactivo total. Pero como aquí tenemos una serie de cargas diferentes en cada operador, pues lógicamente que vamos a tener pues lo mismo. O sea, vamos a tener un desbalanceo, ¿sí? Y es lo que les decía, o sea, la idea es que tú no le cargues el trabajo a una operación, ni a otra, ni a otro, ni a otro, ni a otro. Primero, vamos considerando el aspecto humano. Segundo, pues considerando que si tú tienes esto, finalmente, aunque tú tengas acá a alguien que hace su trabajo en 5 segundos, si tienes uno que lo hace en 30 segundos, tú no vas a poder sacar más que una pieza cada 30 segundos, no una pieza cada 5 segundos. Este sí la saca, pero este pertenece, perdón, pero este pertenece a todo un sistema, pertenece a un sistema que es el que tenemos que contemplar. Por eso se llama diseño de sistemas de producción. No lo ves de una manera individual, no lo ves de una manera, digamos, sencilla. Es un sistema que tenemos que considerar muchas cosas, aspectos de seguridad, de calidad, del aspecto humano, el aspecto de manufactura, el aspecto de diseño, etcétera. Este es el sentido. Este es el sentido. ¿Alguna Ah, ok, otra cosa? gracias. Sí, alguna otra cosa que tengan por ahí antes de que avancemos, porque sí se nos complica. ¿Alguna cosa que tengan? Peña, me estás fallando, Peña, ahora no has preguntado nada. Igual y a lo mejor no has preguntado Pues porque no no, estás. por el momento la verdad no tengo dudas. O sea que ya lo entiendes, ¿has entendido todo hasta ahorita? Unas cuantas cosas sí, en Pues otras sí esas. tengo una duda, pero Ah, ya ya. es otro tema. Bueno, si tienes alguna cosa que tengamos que discutir, acuérdate, a mí no me interesa muchas veces, pues, ay, soy mal que lo diga. No me interesa muchas veces avanzar sin ton ni son, nada más por cumplir pues con un programa, ¿sí? Cierto que tenemos que cumplir con el programa, pero yo creo que te deja mucho más beneficio el que tú puedas, adquirir un conocimiento más que memorizar algo. El que quieras un conocimiento para tu beneficio futuro, yo ya no te voy a ayudar cuando estés cuando ya estés trabajando. Digo, sí les ayuda a muchos, pero pues, son con puras ideas porque yo no puedo influir mucho en lo que van a hacer finalmente. Sí, gracias, profesor.
De hecho, de la tarea tenía dudas, pero ya chequé las grabaciones Ah, y ya vi qué es lo que me faltó hacer. Entonces, por el momento ahorita todo bien. sí, fíjate que es una ventaja. El semestre pasado hubo muchas dificultades con 2 personas, pero más que nada porque nunca ponían atención precisamente en lo que tú acabas de hacer. O sea, yo siempre les decía, mira, primero ve, por ejemplo, ve y checa las grabaciones. No, que no viene, híjole, me ponían a revisar las grabaciones a veces de, no sé, de 3 semanas antes, y ahí estoy, revise y revise grabaciones, y ahí les sacaba nada más para que quedaran conformes, que de todo mundo no quedaban conformes, ¿verdad? Pero les sacaba, por ejemplo, los tramos de algo que ellos decían que no habíamos visto, y ahí están, o sea, pero al menos ya me doy cuenta de que tú dices, no, pues ya lo chequé, pero también cuando vean que hay algo que no está, pues sí, con toda la razón me pueden decir. Ya les dije, yo no tengo problemas en que me digan, al contrario, para que no me equivoque tanto ya. Para que no me equivoque tanto, y de una vez se los planteo. Sí, vamos a hacer el examen, pero el examen lo vamos a hacer el miércoles. No le hace que me regañen por hacerlo después, pero va a ser el miércoles. Necesito ver otras cosas que no quiero que se queden para ustedes por lo mismo, que no quiero que se queden pues incorrectas, ¿sí? Incorrectas y que no se vayan a entender, ¿de acuerdo? Para que no se me, para que no se me pierdan. Y ya les diré el lunes cómo es que hacemos los exámenes. Y no se preocupen de los casos. Los casos como tales no vienen en el examen. A lo mejor viene alguno que otro concepto del examen, en el examen, alguno que otro concepto de los casos, pero es el mismo que vimos aquí en la clase. Bien, les voy a pedir un favor, nada más para irlo viendo, que no es tan complicado. Ay, caray, Chihuahua, me equivoqué. En lugar de ponerle que insertar, le puse que eliminar, ¿no? Les voy a pedir, por ejemplo, que si tienen no se las puedo enviar. De hecho, pues no he tenido todavía ni siquiera de poderlo solucionar, pero sí, pueden sacar una copia rápido de esto. Lo pueden hacer en su, no sé, en su misma computadora. ¿Puede hacerle poquito zoom, por favor? ¿Perdón? ¿Podría hacerle poquito zoom? Ah, claro, mira, nada más te voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Ahorita lo hacemos, 7 filas, pues aquí me las cuenta, ¿para qué diablos estoy contando? 7 filas y 19, perdón, 19 filas y 7 columnas. Va para allá el Zoom. De cualquier manera, ahorita les puedo dar los datos, nada más con que tengan el título y los valores Gracias. que los tengan por ahí. ¿Sí? Bien, el primero de ellos, esta es una manera de saber nada más la capacidad total de un sistema, donde tienen ustedes la producción de tableros de circuitos con los siguientes datos. Tienen la producción requerida por turno, que vienen siendo 1000 piezas. Tienen un tamaño promedio del trabajo, o sea, de lo que es la actividad, de 60. Ahorita veremos las unidades. Tienen, híjole, no importa. Tienen las horas por día de producción, que son 7.5. Tienen los días de trabajo por semana. Perdón, a ver, está bien, no importa. Tienen los días de trabajos por semana, que son 5. Tienen esta eficiencia ni la pongan. Al fin y al cabo, podemos hacerlo de otra manera, no importa. No me interesa, al fin y al cabo hay muchas maneras de resolver problemas de este tipo. Tenemos nosotros dentro de las máquinas o de los procesos, tenemos el cargar, limpiar, recubrir, descargar. Esto de exponer se refiere, bueno, les explico posteriormente cuando es un proceso de este tipo. Es un proceso de tratamiento térmico. Es como exponer al aire libre, como airear, etcétera. Exponer, cargar nuevamente, desarrollar, inspeccionar, revolver, descargar, hacer un pequeño agujero, barreno, hacer el cincado, perdón, el cobrizado que le llaman, es un proceso térmico, una prueba final. Y eso es todo. En
cuanto a algunas cosas que tenemos por acá de las columnas, tenemos el número de máquinas, el número de empleados. No siempre tenemos máquinas y empleados. Tenemos lo que vienen siendo el tiempo que involucramos en preparación o en ajuste, en minutos por cada actividad, por cada pieza. Tenemos el tiempo, que es básicamente el tiempo ciclo, que es el tiempo en que corre la pieza. Tenemos un tamaño promedio de lo que es la actividad, el número promedio de producción, digamos. Tenemos el tiempo de operación o el tiempo de la orden y tenemos la capacidad por día, ¿sí? Hay una descripción muy pequeña que mejor esas se las envío, pero está relacionada, por ejemplo, con el tamaño promedio del trabajo. Simplemente les dice que en algunos casos, el hecho de que haya una determinada producción promedio, pues que esa se da nada más en ciertas operaciones y no en todas, ¿sí? Eso se da en ciertas operaciones y no en todas. O bien que unas son tan eficientes que les puede dar más. Y esto es lo que encontramos nosotros en la realidad. O sea, encontramos nosotros operaciones que son muy eficientes y otras que son muy lentas, muy tardadas, aun y cuando estén en la misma línea de ensamble o en la misma línea de proceso. Y de antemano para el último tema, pues eso sí, yo creo que se los voy a enviar también ahí, pero se los enviaría, digamos, únicamente no con la parte teórica, sino con los problemas que tendríamos que, considerar o resolver aquí, que son muy sencillos. El problema no es que sean sencillos, el problema es que sepamos interpretar y qué datos nos sirven, qué datos no nos sirven, nada más. ¿Podría bajarle poquito, por favor? Claro que sí. Perdón, a lo mejor hay necesidad de que le suba un poquito más de zoom. Y es todo. Eso sería todo lo que contendría. Gracias. Y no está complicado en cuanto a resolverlo, porque todos estos que tienen aquí, todos estos son datos. Pues estos son datos preexistentes que, pues bueno, para bien o para mal, pues ya no tenemos que hacer otra cosa diferentes con ellos. Esto es lo que tenemos nosotros, que sacamos de cualquier estudio que hagamos en cualquier proceso. Les digo, el problema es ¿y qué podemos hacer con ellos? Sí. Ese es lo que de lo que se trata. Pero todos estos son datos que están disponibles. No hay otra cosa que podamos hacer con ellos más que procesarlos y ver cómo los interpretamos y para qué nos sirven y cómo los utilizamos. Profe, ¿qué es OEE? Ahorita les voy a decir, espérame, déjame poner de una vez esto que no se me olvide. El OEE, aunque ya lo quité de ahí para que no hiciera mosca, pero el OEE, déjame ponerlo por aquí. Habíamos dicho que es un concepto que vamos a ver para el segundo parcial. No está complicado, pero tiene su chiste. Significa efectividad global del equipo. Ahora, ¿qué significa efectividad global del equipo? Viene siendo en promedio la eficiencia
Es como decir, mira, es lo equivalente a lo que te han comentado, por ejemplo, en la materia de diseño de máquinas, si es que ya la llevaste, que te dicen que tú tienes una máquina, pero que también te dicen, por ejemplo, en fenómenos del transporte, que no hay un proceso que sea totalmente eficiente. Por ejemplo, una máquina cualquiera, un motor de arranque, te dice, ¿sabes qué? Este tiene una eficiencia del 89%, del 90, 91, etcétera. Quiere decir que el restante son pérdidas. Entonces, todos los procesos tienen, a veces es calculado, a veces es asignado, pero no te va a dar ningún resultado como asignado. No te sirve para nada si yo se lo asigno. Se tiene que calcular y se calcula con 3 variables, pero esto es lo que significa efectividad, efectividad global del equipo. Básicamente es la eficiencia. Compáralo con una bomba y es como decir, la bomba, ¿sabes qué? No tiene una eficiencia del 100%, ni de diseño. Es más, si te dicen, esta bomba tiene una eficiencia de diseño del 90%, cuando la pones a funcionar y le mides la eficiencia, te va a dar abajo del 90%, de lo que dice de diseño. Es como los carros, mira. Los carros en su velocímetro te dicen que suben hasta 240 kilómetros por hora. Y cuando les quieres dar a 240 kilómetros por hora, pues alguno está fallando. Y lo máximo que te da son 200, 210. Bueno, pues esa es su eficiencia. Saca la proporción en porcentaje y esa va a ser la eficiencia. Normalmente la eficiencia está plasmada en porcentaje. Ok, gracias. Perdón, pues ya eso era todo. ¿Ya lo tienen? Sí. Bien, aquí finalmente lo único que nos interesa es en realidad, con estos datos que tenemos, bajo estas circunstancias, cuál es la capacidad total de tableros por día que vamos a tener. Sabemos nosotros que tenemos unos requerimientos de 1000 piezas, ¿sí? Sin embargo, con esas condiciones que tienen ahí, esos requerimientos, puede ser que no los podamos cumplir, pero eso va a depender de los cálculos que hagamos. Y si, por ejemplo, yo aquí sacara que sí podemos sacar 1000, pues mira, yo no tengo problemas de capacidad. Si sacamos 1200, pues yo no tengo que trabajar 8 horas, puedo trabajar nada más 6 horas. Pero si yo digo que saco 800, ¿sabes qué? Yo aquí tengo ya problemas de capacidad, ¿sí? Y tener problemas de capacidad significa, y este es el significado, que dejas tiempo extra. Primero, que eres bien ineficiente como línea. Segundo, que para cumplir con las 1000 piezas vas a tener que dejar tiempo extra a las personas. ¿Por qué? Pues porque todavía si salieran 800, pues porque todavía tienes que producir otras 200 más para sacar las 1000 que le tienes que enviar a tu cliente. Para esto nos sirve esto, ¿sí? Y tenemos que conocer esa capacidad total de acuerdo a estos datos, ¿sí? Una operación muy simple, una operación que involucra 2 procesos diferentes, uno que es un recubrimiento y otro que es un maquinado. Nada más el de maquinado es por esta parte y el de recubrimiento o el del tratamiento térmico es por esta operación, ¿sí? Pero todavía les digo, ahorita no les voy a plantear, todavía no les puedo decir que en qué operaciones tenemos alguna condición que tenemos que considerar, ¿sí? Si alguna tiene una restricción, si alguna operación tiene una restricción, normalmente la vamos a encontrar, la voy a poner quizás en inspección, y lo que siempre pasa, al final de la prueba, quizás lo pueda poner ahí. Por ahí pondré alguna restricción, pero esas se las voy a conocer en la siguiente clase. Lo que quiero es que la tengan y nos vamos a ir muy rápido porque si esto lo tienen en una hoja en Excel como lo tengo ahorita, no va a representar, créanme, ningún problema, ¿eh? No va a representar ningún problema, ¿sí? Háganlo en Excel y ya nada más tienen la hoja en Excel y ya nada más la van completando. Ahí mismo van poniéndole las fórmulas, van haciendo sus anotaciones ahí mismo y es mucho mejor para ustedes. ¿Alguien todavía le falta de copiarlo o ya lo tienen? Bien, si ya lo tienen, pues ahí vamos a dejarle, muchachos. Les decía, nada más tenemos que hacer este problema.
y viene un tema muy sencillo de explicar. Ya en los problemas, pues, también están sencillos, pero no nos tardamos nada. No nos tardamos nada. Cualquier cosa que tengan, pues, háganmela saber. Ahorita a lo mejor se me dificulta mucho, no estoy nuevamente en una situación muy agradable de salud, pero no importa. Ustedes pregunten y si no puedo, pues también les digo. ¿Alguna otra cosa que tengan ahorita? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, bien, de acuerdo. Cualquier cosa que tengan, no duden. Si no sé, pues les digo que no sé y pregunto más adelante para que alguien nos quite lo ignorantes, que a veces nos vaya también a nosotros. Bien, nos veremos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos Adiós, vemos. hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, Peña, cuídate.